Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast educativo correspondiente a la asignatura de diseño curricular. Mi nombre es José Alberto Navarro Alberto y actualmente curso el doctorado en educación en la Universidad José Vasconcelos. En este episodio desarrollaré un análisis profundo sobre los modelos de diseño curricular presentes en las lecturas del curso, centrándome particularmente en los argumentos más fuertes que lo sustentan y en su relevancia para la práctica educativa contemporánea. El propósito de este podcast no es únicamente describir los modelos como si fueran categorías teóricas aisladas. La intención es comprender cómo cada uno responde a una manera específica de concebir la educación, el conocimiento y la función social de la escuela. Analizar los modelos de diseño curricular implica preguntarnos qué tipo de formación estamos promoviendo y con qué finalidad. Cuando hablamos de currículum, frecuentemente lo reducimos a un plan de estudios, a una lista de asignaturas organizadas por grado o a un documento normativo emitido por una institución educativa. Sin embargo, el currículum es una construcción mucho más compleja. Representa una selección deliberada de conocimientos, habilidades y valores que una sociedad considera necesarios para formar a sus nuevas generaciones. El currículum, por tanto, no es neutral. Es el resultado de decisiones históricas, culturales, políticas y pedagógicas. Determina qué saberes son legítimos, qué prácticas se consideran valiosas y qué tipo de sujeto se busca formar. En este sentido, el diseño curricular se convierte en un espacio de tensión entre tradición e innovación, entre conservación y transformación. A lo largo del desarrollo de la teoría curricular han surgido distintos modelos que intentan responder preguntas fundamentales como ¿qué debe enseñarse? ¿Cómo debe organizarse el proceso educativo? ¿Qué papel desempeña el docente? ¿Qué lugar ocupa el estudiante? ¿Cuál es la finalidad última de la educación? Cada modelo curricular emerge en un contexto histórico particular y responde a necesidades específicas. Algunos ponen énfasis en la organización racional y claridad estructural, otros priorizan la experiencia concreta del aula, algunos centran su atención en la dimensión ética y social, y otros buscan vincular el aprendizaje con el desempeño práctico. Comprender esta diversidad de enfoques es fundamental para evitar una visión reduccionista del currículo. No existe una única manera correcta de diseñarlo. Más bien, cada modelo aporta una perspectiva que ilumina un aspecto particular del fenómeno educativo. En este podcast recorreré la evolución de los principales modelos identificados en las lecturas del curso. El enfoque tradicional o academista, el modelo técnico, el enfoque tecnológico, instruccional, el modelo práctico, el modelo humanista, el modelo crítico y el enfoque por competencias. En cada uno identificaré su argumento más fuerte, es decir, aquello que le otorga coherencia interna y justificación teórica. El objetivo no será decidir cuál es superior, sino comprender qué problema intenta resolver cada modelo y qué aportación específica realiza al campo del diseño curricular. Finalmente, reflexionaré sobre cómo estos modelos pueden dialogar entre sí en el contexto de la educación secundaria. Analizar los modelos de diseño curricular no es un ejercicio abstracto, tiene implicaciones directas en la práctica docente. Cada vez que planeamos una clase, seleccionamos contenidos o diseñamos una evaluación, estamos tomando decisiones curriculares. La diferencia radica en si lo hacemos de manera intuitiva o de manera fundamentada. Comprender los argumentos más fuertes de los modelos nos permite actuar con mayor conciencia pedagógica. Y esa conciencia es precisamente lo que puede transformar nuestra práctica educativa. Para comprender la evolución de los modelos de diseño curricular, es necesario iniciar con aquellos enfoques que ponen el énfasis en el contenido y en la organización estructural del proceso educativo. Estos modelos surgen en momentos históricos donde la prioridad era garantizar la transmisión sistemática del conocimiento y asegurar cierto orden en la formación académica. Aunque hoy puedan parecer limitados desde una perspectiva contemporánea, representan fundamentos importantes en la historia del currículum. Enfoque tradicional, también denominado academicista, se caracteriza por concebir el currículum como una organización de contenidos disciplinarios. En este modelo, el conocimiento se entiende como un cuerpo estructurado y acumulativo que debe transmitirse de generación en generación.
El docente ocupa una posición central como portador legítimo del saber. El estudiante, por su parte, adopta un rol principalmente receptivo. El aprendizaje se asocia con la memorización y la reproducción de la información. El argumento más fuerte de este enfoque radica en la preservación del conocimiento cultural acumulado. Garantiza continuidad histórica y rigor disciplinar. Permite organizar el currículo en asignaturas claramente delimitadas, lo que facilita la especialización académica. En nivel secundaria, este enfoque se observa cuando las materias se estructuran de forma rígida, cuando las clases giran en torno a la exposición magistral y cuando la evaluación se centra en la reproducción de contenidos. Sin embargo, su limitación principal es la escasa atención al contexto del estudiante y a la aplicación práctica del conocimiento. El aprendizaje puede volverse pasivo si no se complementa con estrategias participativas. A pesar de ello, es importante reconocer que el enfoque tradicional no desaparece, sigue presente como base estructural en muchas instituciones educativas. Con el avance de la teoría curricular en el siglo XX, surge el modelo técnico, asociado principalmente a Ralph Tyler. Este modelo representa un intento por racionalizar el diseño curricular mediante una estructura sistemática basada en objetivos. El modelo técnico propone organizar el currículum a partir de metas educativas claramente definidas. Cada objetivo orienta la selección de contenidos, la elección de estrategias didácticas y la construcción de instrumentos de evaluación. Su argumento más fuerte es la coherencia interna del proceso educativo. Todo debe estar alineado, objetivos, actividades y evaluación. Este enfoque introduce un nivel de planeación más riguroso que el tradicional, ya que no solo se trata de transmitir contenidos, sino de establecer metas específicas y verificar su cumplimiento. En secundaria, este modelo se manifiesta en los aprendizajes esperados establecidos por grado y asignatura. El docente planifica secuencias didácticas alineadas con metas concretas y diseña evaluaciones que permiten medir resultados. Su ventaja es la claridad estructural, permite seguimiento sistemático y facilita la organización institucional. Sin embargo, puede volverse rígido si se aplica de manera mecánica. No todo aprendizaje puede anticiparse completamente. El aula es un espacio dinámico donde surgen imprevistos y oportunidades formativas no planificadas. Derivado del conductivismo y vinculado con el modelo técnico, el enfoque tecnológico instruccional enfatiza la medición objetiva del aprendizaje. Aquí el currículo se organiza en función de conductas observables y resultados verificables. Se formulan objetivos conductuales específicos que describen lo que el estudiante debe de ser capaz de hacer al finalizar una unidad. La evaluación ocupa un lugar central y se orienta a medir el logro cuantitativo. El argumento más fuerte de este enfoque es la precisión evaluativa. Permite establecer indicadores claros y comparables, facilita la estandarización y el control del proceso educativo. En secundaria, este enfoque se refleja cuando el aprendizaje se fragmenta en microobjetivos y se mide mediante pruebas estandarizadas. No obstante, su principal limitación radica en la reducción del aprendizaje a comportamientos observables. La comprensión profunda, la reflexión crítica y los procesos internos del estudiante pueden quedar fuera de la evaluación. Estos tres enfoques, tradicional, técnico y tecnológico, comparten una característica fundamental: priorizan la estructura, la organización y la claridad formal del currículum. Su preocupación principal es garantizar orden y sistematicidad. Sin embargo, a medida que la educación comenzó a analizar la complejidad real del aula y la dimensión social del aprendizaje, surgieron modelos que cuestionaron esta centralidad estructural. En la siguiente sección analizaremos los enfoques que ponen el énfasis en el sujeto, la experiencia y la interpretación pedagógica. Si los modelos anteriores priorizan la estructura, la planificación y la medición, los enfoques que ahora analizaremos desplazan el centro hacia el sujeto y la experiencia y la interpretación pedagógica. Estos modelos surgen como respuesta a la rigidez estructural del enfoque técnico y tecnológico. Reconocen que la educación no es únicamente un proceso racional de planificación, sino una práctica humana compleja que ocurre en contextos concretos. El modelo práctico parte de una premisa fundamental. El currículum no solo es un documento escrito, sino una práctica que se construye y reconstruye en el aula. Desde esta perspectiva, el diseño curricular no puede entenderse como una secuencia cerrada de objetivos y contenidos previamente definidos. Más bien, el currículum cobra sentido en la interpretación entre docentes y estudiantes. El argumento más fuerte de este modelo es el reconocimiento de la complejidad real del proceso educativo.
El aula es un espacio dinámico donde confluyen múltiples factores, intereses diversos, ritmos de aprendizaje distintos, contextos familiares variados y situaciones imprevistas. Pretender que un plan estructurado pueda anticipar todas estas variables resulta limitado. En el nivel secundaria, esta realidad es particularmente evidente. Los adolescentes atraviesan cambios emocionales, sociales y cognitivos significativos. Una planeación diseñada de manera estrictamente técnica puede no responder adecuadamente a la diversidad del grupo. El modelo práctico redefine el papel de docente. Ya no es solo un ejecutor de un programa, sino un profesional reflexivo que interpreta el currículum, toma decisiones fundamentadas y adapta estrategias según las circunstancias. Aquí la deliberación pedagógica es central. El docente analiza continuamente lo que ocurre en el aula y ajusta su intervención. Este enfoque no niega la importancia de la planificación, pero sostiene que la práctica educativa no puede reducirse a simple aplicación de un diseño previo. Sin embargo, su principal desafío radica en mantener coherencia. Sin una estructura mínima, el proceso puede volverse disperso. Por ello, el modelo práctico complementa al técnico y no lo elimina. El modelo humanista profundiza aún más en la centralidad del sujeto. Si el modelo práctico reconoce la complejidad contextual, el humanista enfatiza el desarrollo integral del estudiante como persona. En este enfoque, la educación no solo se concibe únicamente como la transmisión de conocimiento ni como el logro de objetivos conductuales, se entiende como un proceso orientado al crecimiento personal, la autorrealización y el desarrollo emocional. El argumento más fuerte del modelo humanista es que la educación debe formar personas completas, no solo estudiantes competentes en contenidos académicos. En secundaria, esta perspectiva adquiere una importancia especial. Los adolescentes no solo están aprendiendo matemáticas, ciencias o historia, están construyendo identidad, autoestima y proyectos de vida. Un currículo que ignore estas dimensiones puede generar formación fragmentada. El enfoque humanista promueve el aprendizaje significativo, participación activa y experiencias que conecten con la realidad emocional del estudiante. Por ejemplo, en una clase de lengua o formación cívica, fomentar la expresión personal y la reflexión ética responde a esta lógica humanista. Sin embargo, este enfoque también requiere equilibrio. Si se centra exclusivamente en la dimensión emocional y se descuida la estructura académica, puede perder rigor. El modelo práctico y el enfoque humanista introducen una transformación importante en el diseño curricular, desplazan el centro de la estructura hacia el sujeto. Si los modelos anteriores priorizan el orden y la planificación, estos modelos priorizan la experiencia, la interpretación y el desarrollo integral. No niega la necesidad de organización, pero sostienen que el currículo debe ser sensible al contexto y a la persona. En la práctica de secundaria, esta perspectiva permite que la enseñanza sea más flexible, más cercana a la realidad del estudiante y más consciente de su dimensión emocional. Sin embargo, la reflexión curricular no se detiene aquí. Aún falta incorporar una dimensión que va más allá del individuo y que analiza el papel social de la educación. En la siguiente sección abordaremos el modelo crítico que introduce la dimensión ética y política del currículo. Si los modelos anteriores nos permitieron comprender la importancia de la estructura, la planificación, la experiencia y el desarrollo integral del estudiante, el modelo crítico introduce una dimensión aún más profunda, la dimensión ética y social del currículum. El modelo crítico parte de una afirmación fundamental: el currículum no es neutral. Cada vez que se seleccionan ciertos contenidos y se excluyen otros, se está tomando decisiones ideológicas. Cuando una institución define qué conocimientos son prioritarios y cuáles son secundarios, está reflejando una concepción de sociedad y de poder. El argumento más fuerte del modelo crítico radica precisamente en esta conciencia. El diseño curricular no es solo un acto técnico, sino también es un acto político. Desde la perspectiva, el currículum no solo organiza contenidos, sino contribuyen a reproducir o a transformar estructuras sociales. En muchos sistemas educativos tradicionales, el currículo ha servido para reproducir jerarquías culturales y económicas. Determinados saberes han sido considerados legítimos, mientras que otros han sido marginados. El modelo crítico cuestiona esta situación y plantea que la educación debe promover reflexión, análisis y capacidad de transformación. En el nivel secundaria, esta dimensión adquiere una importancia especial. Los adolescentes comienzan a desarrollar pensamiento autónomo y conciencia social. El currículum puede limitarse a transmitir información o puede convertirse en el espacio de debate y reflexión crítica.
Por ejemplo, en una clase de historia no basta con memorizar fechas y acontecimientos desde una perspectiva crítica. El análisis debe incluir preguntas sobre las causas estructurales de los procesos históricos, las relaciones de poder involucradas y las consecuencias sociales. En formación cívica y ética, el informe crítico implica fomentar deliberación argumentada sobre derechos humanos, participación democrática y justicia social. En tecnología o informática, incluso puede aplicarse al analizar el impacto social de las tecnologías, la brecha digital, la ética en el uso de datos. El modelo crítico amplía el horizonte del diseño curricular. Ya no se trata únicamente de organizar contenidos eficientemente, sino de preguntarse de qué tipo de ciudadanía estamos formando. Su fuerza radica que introduce la responsabilidad social del docente. El profesor no es un mero transmisor de información, sino es un mediador que puede promover conciencia crítica. Este modelo también cuestiona la idea de evaluación exclusivamente cuantitativa. La reflexión crítica no siempre puede medirse mediante exámenes estandarizados, requiere diálogo, argumentación y análisis profundo. Sin embargo, el modelo crítico enfrenta desafíos importantes. En sistemas educativos altamente estandarizados, donde predominan indicadores cuantificables y resultados medibles, promover reflexión crítica puede parecer complejo. Además, exige preparación docente sólida para evitar que la discusión derive en posiciones superficiales o ideologizadas sin fundamento académico. Por ello, el modelo crítico no debe entenderse como oposición a los demás modelos, sino como una dimensión que los complementa. La estructura del modelo técnico puede organizar el proceso, la flexibilidad del modelo práctico puede adaptarlo al contexto, la formación integral del enfoque humanista puede atender al desarrollo personal, y la pertinencia del enfoque por competencias puede vincularlo con la realidad. El modelo crítico aporta la conciencia ética que atraviesa todos estos niveles. En secundaria, integrar esta dimensión significa diseñar experiencias educativas que promuevan pensamiento autónomo, análisis de problemáticas sociales y participación activa. La educación deja de ser simple transmisión y se convierte en formación de sujetos capaces de comprender y transformar su entorno. Esto es, probablemente uno de los aportes más potentes del modelo crítico, recordándonos que el currículum tiene implicaciones sociales profundas. El modelo crítico introduce una ruptura importante en la concepción tradicional del currículo. Nos obliga a reconocer que toda selección curricular implica una postura frente al conocimiento y frente a la sociedad. Su argumento más fuerte es que la educación no debe limitarse a adaptar individuos al sistema existente, sino que puede contribuir a su transformación. En nivel secundaria, esta perspectiva fortalece el pensamiento crítico, autonomía intelectual y responsabilidad social. Comprender esta dimensión amplía significativamente nuestra visión del diseño curricular. Después de analizar los modelos centrados en la estructura, la experiencia y la conciencia social, es necesario abordar uno de los enfoques más influyentes en la educación contemporánea, el modelo por competencias. Este modelo surge en un contexto de profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. La globalización, la digitalización del conocimiento y la rápida evolución del mercado laboral exigieron una revisión de los fines educativos. La pregunta central dejó de ser únicamente ¿qué contenidos debe aprender el estudiante para convertirse en qué debe ser capaz de hacer con lo que aprende? El argumento más fuerte del modelo por competencias es que redefine el éxito educativo en términos de desempeño significativo. No basta con memorizar información ni comprender conceptos de manera aislada. El aprendizaje debe traducirse en capacidad de acción. Una competencia implica la integración de conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto determinado. No es solo saber algo, sin saber aplicarlo de manera pertinente y responsable. Este enfoque representa un cambio importante en la lógica curricular. Mientras que en el modelo tradicional se centraba en contenidos y el técnico en objetivos, el modelo por competencias se orienta hacia resultados formativos integrales. En secundaria, esta perspectiva puede observarse claramente en el diseño de proyectos interdisciplinarios. Por ejemplo, en la asignatura de tecnología, los estudiantes pueden desarrollar una propuesta para optimizar el uso de la energía en la escuela. En ese proyecto integran conocimientos científicos, habilidades técnicas, trabajo colaborativo y actitudes responsables. Aquí la evaluación no solo se limita a un examen escrito, se basa en evidencias de desempeño, el proyecto elaborado, la presentación oral, la argumentación de soluciones y la reflexión sobre el proceso. El modelo por competencias también transforma la práctica docente. El profesor ya no es únicamente transmisor de contenidos, sino diseñador de situaciones de aprendizaje que permiten movilizar saberes. Este enfoque promueve aprendizaje significativo, ya que el conocimiento se aplica en situaciones reales o simuladas con sentido. En secundaria, esta dimensión es especialmente relevante porque los estudiantes comienzan a cuestionar la utilidad de lo que aprenden. Cuando perciben conexión entre el contenido
y su realidad aumenta la motivación y su compromiso. Sin embargo, el modelo por competencias también enfrenta críticas. Si se interpreta de manera reduccionista, puede convertirse en lógica instrumental orientada exclusivamente al mercado laboral. La educación no debe limitarse a formar trabajadores competentes, sino ciudadanos críticos y éticos. Por ello, el enfoque por competencias requiere equilibrio. Debe integrarse con la dimensión crítica y humanista para evitar una visión exclusivamente productiva. Su verdadera fortaleza radica en conectar teoría y práctica sin perder profundidad conceptual. Además, este modelo exige repensar la evaluación. Evaluar competencias implica observar procesos, analizar desempeños y valorar actitudes, no solo medir respuestas correctas. Eso representa un desafío importante para el docente, pero también una oportunidad para enriquecer el proceso formativo. En el nivel secundaria, aplicar el enfoque por competencias de manera consciente puede fortalecer la autonomía, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. La clave está en comprender que una competencia no es una habilidad aislada, sino una integración compleja de saberes en acción. El modelo por competencia redefine el aprendizaje en términos de movilización de saberes. Su argumento más fuerte es la pertinencia, el conocimiento de ser aplicable y significativo. En secundaria, este enfoque permite integrar teoría práctica siempre que se mantenga equilibrio con la dimensión crítica y humanista. Con este modelo, el currículum se orienta no solo a lo que el estudiante sabe, sino hacia lo que es capaz de hacer con ese conocimiento. Después de analizar los distintos modelos de diseño curricular tradicional, técnico, tecnológico, práctico, humanista, crítico y por competencias, es posible observar que cada uno responde a una preocupación distinta dentro del fenómeno educativo. El enfoque individual prioriza la preservación del conocimiento disciplinar. El modelo técnico enfatiza la planificación racional y la coherencia estructural. El enfoque tecnológico busca precisión evaluativa y el control de aprendizaje. El modelo práctico reconoce la complejidad textual del aula. El enfoque humanista centra la atención en el desarrollo integral del estudiante. El modelo crítico introduce la dimensión ética y social del currículo. Y el modelo por competencias redefine el aprendizaje con términos de desempeño y aplicación. Estas diferencias no implican que los modelos sean excluyentes, por lo contrario, muestra que el diseño curricular es un campo complejo que no puede reducirse a una única perspectiva. La educación contemporánea no necesita elegir entre modelos, sino aprender a dialogar entre ellos. Un currículo centrado únicamente en la tradición puede volverse rígido y descontextualizado. Un currículo exclusivamente técnico puede priorizar el cumplimiento del objetivo sobre la comprensión profunda. Un enfoque puramente práctico podría perder sistematicidad si no se articula con estructura. Un modelo crítico sin base académica sólida podría caer en discursos superficiales, y un enfoque por competencia mal interpretado podría reducir la educación a capacitación instrumental. La clave no está en adoptar un modelo y descartar los demás, sino en comprender qué aporta cada uno y en qué medida puede integrarse de manera equilibrada. En el nivel secundaria, esta integración resulta fundamental. Los estudiantes requieren claridad estructural para comprender qué se espera de ellos, necesitan flexibilidad para atender su diversidad, requieren formación ética para desarrollar pensamiento crítico y demandan pertinencia para conectar el aprendizaje con su realidad. El docente, en este sentido, se convierte en un mediador entre perspectiva. Diseñar un currículum no es aplicar una receta, sino tomar decisiones fundamentales. Desde una perspectiva profesional, comprender los modelos permite actuar con una mayor conciencia pedagógica, ya que no se trata de repetir esquemas heredados, sino reflexionar sobre las implicaciones de cada decisión curricular. La verdadera transformación ocurre cuando el docente reconoce que el currículum no es solo un documento institucional, sino que es una herramienta formativa con impacto social. Diseñar currículum implica preguntarse constantemente: ¿qué estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy organizando? ¿Para qué tipo de sociedad estoy formando mis estudiantes? Estas preguntas trascienden lo técnico y lo colocan en el terreno ético. Desde mi formación doctoral, analizar los modelos de diseño curricular ha modificado mi manera de entender la práctica educativa y he comprendido que cada modelo aporta una dimensión necesaria, pero que ninguno por sí solo resuelve la complejidad del fenómeno educativo. El reto del diseño curricular contemporáneo consiste en articular estructura, reflexión, experiencia y pertinencia. No se trata de abandonar la planificación técnica, sino de y enriquecerla con sensibilidad contextual.
No se trata de renunciar al enfoque por competencias, sino integrarlo con conciencia crítica. No se trata de descartar la tradición, sino reinterpretarla a la luz de las necesidades actuales. En síntesis, los modelos de diseño curricular representan distintas miradas sobre la educación. Comprender su argumentación más fuertes nos permite actuar con mayor responsabilidad profesional. Diseñar no es llenar formatos, no es cumplir únicamente con requisitos administrativos, es asumir postura pedagógica consciente frente al conocimiento, frente al estudiante y frente a la sociedad. Es quizás la mayor responsabilidad del educador. Muchas gracias por escuchar este podcast.